Bueno, pues estamos aquí con el alcalde del Ayuntamiento de Sevilla, con Alfredo Montesardín. Y bueno, vamos a hacerle una pequeña entrevista. Adelante. A ver qué... Bueno, vamos a empezar con la primera, a ver, son poquitas, así que bueno, por lo menos para rellenar un poco, a ver qué piensa del retraso de la actual corporación con la inauguración de la obra del canal de Ranilla. Bueno, la verdad es que durante estos años hemos hecho una apuesta decidida por todo lo que significa la infraestructura, no solamente desde el punto de vista de la urbanización, sino también de los equipamientos, en muchos barrios que durante muchísimo tiempo habían estado absolutamente desatendidos. Hemos tenido que hacer un esfuerzo enorme y la verdad es que yo creo que en los últimos meses se ha puesto de manifiesto que el interés de los que ahora gobiernan la ciudad no está precisamente en atender este tipo de necesidades, sino que se está planteando otro tipo de cosas. Que ya digo, si ya tiene dificultad una gestión de esa característica ahora mismo, como no hay corazón, como no hay el interés y la fuerza por intentar resolver ese problema, todos son inconvenientes, todos ponen pega, ¿no? La consejera lo ha apuntado hoy, ¿no? La verdad es que en estos momentos no se siga avanzando con todas las dificultades tiene que ver con que en estos momentos quienes están gobernando la ciudad no tienen ningún interés en mejorar las condiciones de vida de los barrios. ¿Y qué opinas sobre los recortes que está llevando el PP con recortes laborales, sociales, copagos? Bueno, yo creo que cuando un partido político tiene claro cuál es su ideología, es decir, qué es lo que quiere hacer, lo que debe hacer es contarlo, ¿no? Y van ocultándolo. Yo creo que eso es lo más grave, que van ocultando sus intenciones. La derecha está claro que siempre ha querido recortar los derechos sociales, que no se avance por parte de los trabajadores y sin embargo han ido engañando, ¿no? Han ido hablándole a la gente de otras cosas y no hablándole de la realidad de lo que ellos pretenden hacer. Y nos lo hemos encontrado en estos meses que gobierna el Partido Popular en España con el tema de la reforma laboral, con la disminución de los derechos de los trabajadores, pero nos lo hemos encontrado también en otros muchos aspectos donde quiera que gobierne, ¿no? Es decir, es su ideología, es su manera de hacer. No nos podemos sorprender de que la derecha haga esos recortes, porque efectivamente ese es su planteamiento. Si se confía en la derecha, es precisamente teniendo en cuenta de que efectivamente lo que hace es en contra de los intereses de la inmensa mayoría. Yo creo que realmente no nos debemos dejar engañar, ¿no? Es decir, somos suficientemente maduros, somos una gente suficientemente lista como para no dejarnos engañar por parte de la derecha, que oculta lo que quiere hacer, pero que luego clarísimamente actúa en contra de los intereses de los trabajadores. Me interesa saber clarísimamente que la derecha en estos momentos está en contra de los intereses de la gente que más necesita de la intervención de los poderes públicos. Esos recortes que estamos hablando que está haciendo el PP, ¿cree usted que afectará a la línea 2 del metro? Bueno, va a afectar a todo. Desde luego, a infraestructuras que son unas infraestructuras muy costosas y muy difíciles. La verdad es que hay que ponerle mucho corazón y mucho empuje, como hemos hecho nosotros, desde la Junta de Andalucía y también antes desde el Ayuntamiento de Sevilla, para sacarlo adelante. Ahora no, ahora se refugiarán en los recortes para, si se hace algo más en relación al metro, no será para conectar a los barrios que más lo necesitan, como nosotros hemos hecho en todo momento, sino que lo que irán es simplemente hacer un lavado de cara y procurar por todos los medios que cualquier inversión que se haga en infraestructura sea para beneficiar a los de siempre y no para hacer una ciudad en la que todo el mundo, desde el punto de vista territorial, tenga las mismas posibilidades. ¿Y qué piensa usted sobre una de las primeras medidas que tomó Zoido lo de suprimir el plan centro? Bueno, yo ahora no soy la persona adecuada para hablar de este tipo de cosas tan concretas, tan locales, con respecto al gobierno municipal. Están los compañeros del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, que son los que tienen que dar la réplica, digamos, ¿no?, a todo lo que supone. Pero a mí sí me gustaría subrayar que muchas de las cosas que tanto criticaron luego se han buscado excusas para intentar desacreditarlas y no lo han conseguido, ¿no? No lo han conseguido, han tenido que ir por las malas, porque por las buenas, intentando convencer a la gente, pues no lo han logrado. Y en el caso del plan centro es muy evidente, ¿no? No se han atrevido a decir estamos en contra de las medidas del plan centro, sino que han intentado buscar artilugios para desacreditarlo, ¿no? Pasa lo mismo con el tema de la hacienda, de los dineros del ayuntamiento. Es decir, el Ayuntamiento de Sevilla es uno de los ayuntamientos que todos los ayuntamientos tienen deuda, pero el que menos deuda tiene con respecto a otros ayuntamientos, y sin embargo ellos están permanentemente alimentando esa impresión. ¿Para qué? Pues para justificarse. Y lo que no puede hacer nunca un gobernante es intentar justificarse en relación a lo que otros han hecho. Yo también me encontré en un ayuntamiento en un momento determinado una serie de dificultades. Y no dediqué ni un minuto a criticar a los anteriores, sino a hacer las cosas que tenía que hacer porque me había comprometido con los ciudadanos. Y
Bueno, pues aquí no, aquí todos son excusas para no hacer lo que hay que hacer, que es resolver los problemas y empujar la ciudad. Ahora, bueno, ahora viene la huelga, del día 29 la huelga general. ¿Cree usted que el PP rectificará o va a ir así contrarias a lo que lleva hasta ahora sobre los recortes que tiene planeado? Por desgracia no lo creo. Yo espero que la huelga sea un éxito para que efectivamente les obligue al menos a reflexionar. Pero no están en buena actitud. Están intentando, por ejemplo, descalificar a los sindicatos, ¿no? Es decir, quieren desarmar a la clase trabajadora que a través de los sindicatos, con sus defectos y sus virtudes, porque todos tenemos defectos y virtudes, están intentando desorientar a los sindicatos para poder hacer lo que les dé la gana, para poder lesionar, dañar, recortar los derechos de los trabajadores y que no tengan los trabajadores los instrumentos que son el sindicato para poder defender esos derechos, ¿no? Y la verdad es que no creo que rectifiquen, porque además están intentando, como digo, desprestigiar a los sindicatos, cuando los sindicatos son fundamentales para que los derechos de los trabajadores salgan adelante. En las últimas municipales, ¿cree usted que la gente valoró el trabajo que su corporación hizo en los anteriores 8 años o simplemente cree que la crisis le afectó? Sí, la crisis afectó muchísimo, ¿no? Porque nosotros hemos hecho un trabajo que ha tenido el respaldo. Hemos presentado 3 veces para alcalde y las 3 veces he salido, pero el momento de crisis económica hizo que la candidatura del Partido Socialista no tuviera el respaldo que se merecía. La situación de crisis económica está afectando mucho, no solamente en España, incluso a gobiernos de otros colores, en otros países también le está afectando. Cuando hay una crisis económica, la gente no atiende tanto a los beneficios que ha recibido aquí o allí, sino a la situación de desempleo, a la situación de dificultad económica. Que la gente le puede más el que su hijo, su hermano se haya quedado sin trabajo, o que el chaval no encuentre un empleo, aunque eso le pesa más que el que haya tenido un metro o que hayan mejorado la infraestructura de un barrio, o se hayan construido centros de salud o se hayan hecho más escuelas, ¿no? Al final ha pesado más la clave, digamos, de la crisis económica por encima de lo que ha sido la gestión y las propuestas del Partido Socialista a nivel de la propia ciudad. Bueno, ya para terminar, una pregunta un poco de compromiso. ¿Cuál considera que ha sido su mayor logro en este tiempo de alcaldía y su mayor fracaso? Hombre, el mayor logro, a mí me gusta que esas cosas las digan los propios ciudadanos, pero yo me siento muy orgulloso de las viviendas sociales que hemos construido a lo largo de tantos años, ¿no? Y no se habla de eso, por eso a mí me gusta referirlo, ¿no? Hemos construido muchas viviendas sociales. Pero hay otro elemento también que está muy a la vista, y es que las obras de infraestructura que hemos hecho de urbanización en muchos sitios donde no había habido una obra por parte del ayuntamiento y de los poderes públicos desde hace mucho tiempo, ¿no? A mí se me ha criticado mucho, quizás ese ha sido el defecto que tú me pides que hemos hecho muchas cosas, ¿verdad? Hemos querido hacer muchas cosas y todas a la vez. Hemos abarcado mucho, y algunas veces nos habremos equivocado, porque hemos querido hacer tantísimas cosas que en algunas cosas pues nos habremos equivocado, ¿no? Ese quizás sea el gran defecto, pero yo volveré a hacerlo, porque yo creo que la obligación de un gobernante es hacer todo lo que pueda, aunque en un momento determinado pueda recibir críticas, ¿no? En ese sentido creo que las obras de infraestructura, que hayamos hecho una mayor cohesión en los barrios, una mayor atención a los barrios y el trabajo que hemos hecho en el ámbito de la vivienda son fundamentales. Y ya digo, como defecto, que hemos querido abarcar muchas cosas a la vez y por eso se han producido algunas disfunciones, que hay que reconocer también, que han creado algún tipo de malestar, ¿no? Esas son las dos cosas que quizás podría yo ahora subrayar, porque ha sido 12 años de gobierno y seguramente habrá mucha gente que habrá visto mucho más defectos e incluso habrá gente que habrá visto muchas más virtudes. Bueno, pues señor Alfredo, muchas gracias, ya no hay más preguntas, así que muchas gracias por colaborar en la asociación. Bueno, encantado.